Muy buenas tardes, amigas y amigos, participantes del diplomado de posgrado universitario Coaching Educativo. Continuando con el desarrollo de nuestras clases correspondientes al módulo 1, Fundamentos del Coaching Educativo, ya hemos tratado en la primera clase las bases psicológicas, donde hemos conocido a los diferentes psicólogos que han contribuido en la formación y creación del coaching. Posteriormente, en la segunda clase del día miércoles nos hemos referido a las escuelas y enfoques del coaching. No olvidemos que hay escuelas que se han difundido a nivel internacional, como la escuela norteamericana, la escuela europea y la escuela chilena, cada una con sus estilos, sus características, sus principios, y que se han difundido a nivel mundial y que ahora son aplicadas en diferentes países. Tampoco olvidemos que el coaching como disciplina general es aplicable a cualquier área de la vida humana, en deportes, en educación, en salud, entretenimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquellos que practican o realizan el coaching, pues tienen un amplio campo de actividad para poder desarrollarse. Hoy día, continuando con el módulo 1, vamos a tratar sobre las competencias del coach. Entonces, las competencias del coach, ustedes pueden ver allí ya en la diapositiva que hemos preparado, que corresponde a las competencias profesionales del coach y que comprende el módulo 1, Fundamentos del Coaching Educativo. Cada sesión que se realizan los lunes, miércoles y viernes, seguiremos avanzando hasta culminar con el primer módulo y luego el segundo módulo que será desarrollado por otro coach profesional como es el doctor Pedro Pérez Arboleda. Y así cada uno de los ponentes van a presentarse para que ustedes puedan participar de estas clases tan importantes como son el coaching educativo. Los invitamos a que sigan participando. Al finalizar el diplomado, como ustedes saben, van a obtener un certificado, un diploma de certificación por la Universidad César Vallejo de Chiclayo de 384 horas pedagógicas o académicas, las cuales se distribuyen en horas teóricas y horas prácticas. Las horas teóricas están consideradas en estas clases que estamos dando los coaches y las clases prácticas estarán a cargo de ustedes y serán monitoreadas por cada uno de los coaches respectivos. Muy bien, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar entonces el tema relacionado con competencias profesionales del coach. Primero veamos que según la Federación Internacional del Coach, o sea, la ICF, considera que son 11 las competencias del coach más extendidas en todo el mundo. Estas competencias se han establecido con distintos fines, para aportar un marco de referencia para el buen desempeño profesional o para comparar y mejorar un programa de formación del coaching. La Federación Internacional del Coach, conocida mundialmente, es la principal rectora del coaching a nivel mundial. ¿Cuáles son entonces las competencias del coach? Veamos cuáles son, una por una, las vamos a ir desarrollando y explicando conforme avancemos la clase. La primera competencia es respetar las normas éticas y deontológicas. Esta competencia se refiere a la habilidad que debe tener el coach para comprender la ética y los estándares profesionales del coaching.
así como adherirse al código deontológico de la profesión. Cuando hablamos del código deontológico, ¿qué significa deontología? Deontología es una disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. El autor de esta disciplina fue el filósofo británico Jeremy Bentham. Este filósofo británico estableció pues el código deontológico. No solamente es necesario comprender estas normas y valores, sino que es necesario aplicarlos para una buena práctica profesional. Además, el código deontológico es específico y es un aspecto importante de las competencias del coach, ya que comunica con claridad las diferencias entre coaching, consultoría, psicoterapia y otras profesiones de apoyo, como también el mentoring. Es decir, hay una serie de profesiones también análogas al coaching, pero que a la vez son diferentes porque hay una gran diferencia entre lo que es el coaching y lo que son las otras áreas. Entonces, no olvidemos pues que el coach debe respetar las normas éticas y deontológicas del coaching para poder desempeñarse con mayor efectividad y sobre todo no sea cuestionado. Una segunda competencia consiste en establecer el acuerdo del coach. Es decir, la habilidad de comprender lo que se requiere en la interacción entre el coach y el coachee. El coach, como ya sabemos, es el profesional y el coach es el cliente o el alumno. Y también la interacción de establecer un acuerdo con el cliente sobre el proceso y la relación del coach. Por lo tanto, el coach que domina esa competencia comprende y presenta eficazmente al cliente las pautas y los parámetros concretos de la relación del coaching. Así, por ejemplo, tiene que hablar y ponerse de acuerdo en cuanto a la logística, el local, las tarifas, el calendario, participación de terceros, etc. Todos estos acuerdos son previos a las sesiones ya de coaching. También en este momento debe lograr un acuerdo sobre lo que es y lo que no es apropiado en la relación, sobre el servicio que va a ofrecer el coach y el método que utilizará. Muchas veces no se llega a estos acuerdos previos y fracasan en la ejecución del coaching. Por lo tanto, el coach tiene que tener mucho cuidado y mucho interés en lograr estos acuerdos con el coachee para que las sesiones se realicen con la mayor eficacia y eficiencia posible. Evitar contraposiciones posteriores, evitar dificultades posteriores que siempre se van a presentar, pero que si se toma un acuerdo previo de las sesiones de coaching, lógicamente podrán ser resueltos con mayor efectividad. Y eso es lo que esperamos. Una tercera competencia es establecer confianza e intimidad con el cliente o con el alumno, en nuestro caso. Es decir, es la capacidad de crear un entorno propicio que contribuya al desarrollo del respeto y la confianza mutua. Debe haber mucho respeto y confianza entre el coach y el coachee. Esta competencia se manifiesta porque el coach da muestras de interés genuino por el cliente. Demuestra continuamente integridad profesional y personal. Establece acuerdos claros. Demuestra respeto por las opiniones del cliente o del alumno. Apoya al cliente en sus decisiones y respeta en todo momento la intimidad del coach, o sea, del cliente del coach, en nuestro caso como docentes del alumno, pero lógicamente previas coordinaciones con los padres de familia a quienes no podemos dejar de lado en el caso del coaching educativo. Porque como docentes sabemos que los padres de familia tienen una gran influencia en el aprendizaje de sus hijos, en el desarrollo de sus hijos y por lo tanto todos los acuerdos previos,
toda la confianza e intimidad que debe tener con el estudiante o el coach, tiene que ser previamente conversadas, dialogadas, establecidas en acuerdos previos con los padres de familia, que son muy importantes su participación en la labor del coaching. Una cuarta competencia es estar presente en el coaching. Es decir, es la habilidad de ser plenamente consciente y de crear una relación espontánea con el cliente, utilizando un estilo abierto, flexible y seguro. El coach utiliza su intuición y confía en su saber interno si es capaz de reconocer que no lo sabe todo y demuestra confianza cuando trata con emociones fuertes. El coach tiene el autocontrol necesario para guiar al cliente sin verse desbordado. Como todos sabemos, siempre y en todo acto comunicacional, siempre se pueden presentar incongruencias, obstáculos, contradicciones entre ambas partes. Por lo tanto, el coach tiene que demostrar mucha confianza al coaching. Tiene que saber tratar las emociones fuertes, que a veces son tan fuertes, valga la redundancia, que desborda la capacidad del coach. Por lo tanto, entonces, el autocontrol es totalmente necesario. El coach tiene que estar bien preparado para que pueda guiar al estudiante, al alumno, sin verse desbordado. En nuestro caso, como docentes, al tener una capacidad de atender a más de 30 estudiantes en una sola aula, la labor es tremendamente difícil, pero no imposible de realizar. Con las técnicas, los métodos que vamos a tratar y vamos a desarrollar en el transcurso de este diplomado, los docentes ya en aula tendrán las herramientas necesarias para poder manejar eficientemente las emociones que se puedan presentar y poder autocontrolar cuando sea necesario. Y autocontrolarse a sí mismo, indudablemente. Otra de las competencias es la escucha. Es decir, que el coach debe centrarse completamente en lo que dice y lo que no dice el cliente. Tiene que estar concentrado. Muchas veces el coach, el alumno, el estudiante, no dice lo que debe decir o no quiere decir lo que debe decir. Entonces el coach tiene que estar atento a lo que dice y a lo que no dice el alumno y comprender el significado de sus palabras en su contexto. Muchas veces interpretamos las palabras fuera de contexto y no, tenemos que interpretarlas en el contexto en el que se están realizando. Esta es una de las competencias del coach que tienen que ver con las habilidades comunicativas, indudablemente. Saber escuchar, ya que a través de la escucha activa se presta mayor atención a lo que el cliente, a lo que el estudiante dice, pero también ayuda al coach a expresarse. Porque no solamente se trata de escuchar, también hay que impulsar, hay que tratar de lograr que el coach, el estudiante, el alumno, pues también sepa cómo expresarse. Y hay también una serie de técnicas que permitirán al coach establecer una serie de estrategias para que el coach sepa cómo expresarse. Muchas veces se utiliza el lenguaje de la calle, el lenguaje del barrio, y el coach tiene que saber orientar al estudiante para que utilice palabras que estén dentro del contexto educativo y no dentro del contexto de la calle. Sin embargo, esta es una competencia que el coach tiene que también saber dominar y sobre todo aplicar dentro de las circunstancias y dentro del lugar donde está trabajando, indudablemente. Hay una sexta competencia que es cuestionar con fuerza. Esta es una de las competencias del coach más representativas de su trabajo,
ya que éste debe realizar preguntas potentes, preguntas poderosas, es decir, preguntas que revelen la información necesaria para sacar el mayor beneficio para el coach. Este tipo de preguntas hacen reflexionar al coach, es decir, que favorecen el autoconocimiento y la autorreflexión y ayudan a que el cliente se comprometa con la acción. En el coaching se emplean las preguntas socráticas, es decir, las preguntas y respuestas entre el coach y el coach. Este tipo de preguntas tiene que ser lo suficientemente sencillas, pero a la vez fuertes, a la vez potentes, que permitan que el coach pueda autoconocerse y autorreflexionar. Muchas veces el estudiante, el coach, no responde a las interrogantes que uno le hace, a las preguntas que uno le hace, y hay que utilizar también una serie de técnicas de preguntas que sean poderosas, que le permitan al estudiante autoconocerse y autorreflexionar con respecto a los temas o a los asuntos que se estén tratando. Puede tratarse de temas de conducta, como puede tratarse de temas de conocimientos cognitivos, o puede tratarse también de actitudes que generalmente los estudiantes todos tenemos, pero que en el caso de nuestros estudiantes pueden estar ocultas, puede que no se conozcan. Entonces, el coach tiene que establecer las preguntas poderosas necesarias para que el estudiante pueda demostrar, pueda dar a conocer mediante el autoconocimiento y la autorreflexión lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente quiere ser, lo que verdaderamente está actuando. Porque muchas veces, como sabemos, los seres humanos tenemos una serie de valores y también valores positivos y valores negativos que las aprendemos en el hogar, que las aprendemos en la calle, que las aprendemos en la sociedad y que la mayor parte de veces uno trata de esconder. Entonces, el coach tiene que tener la capacidad de hacer las preguntas necesarias, suficientes, poderosas, para ir conociendo al coach, a su alumno, a sus estudiantes. Y por ello viene esta séptima competencia, que es la comunicación directa. Es decir, la capacidad de comunicar de manera efectiva durante las sesiones de coaching y la habilidad de utilizar un lenguaje que sea positivo y eficiente en la relación con el coaching. El coach que domina este tipo de competencia realiza un feedback efectivo. Es claro y directo. Indica claramente los objetivos de la relación coach-coaching y utiliza un lenguaje apropiado y respetuoso, fomentando un excelente rapport, es decir, un excelente informe, un excelente reporte sobre el estado de las cosas, cómo se están llevando a cabo. Y ya conocemos que el feedback es pues el saber a estar atentos para las respuestas respectivas, que sean efectivas y no que se divague en forma generalizada, sino específicas. Por lo tanto, el coach tiene que tener esta competencia de comunicación directa, la habilidad de utilizar un lenguaje positivo y eficiente en su relación con su estudiante, con su alumno, y tiene pues que saber aplicar el feedback efectivo, es decir, las respuestas efectivas, las respuestas correctas, las respuestas inmediatas, las respuestas que permitan al coach reflexionar, darse cuenta de que es necesario actuar con confianza, con la suficiente eficiencia para no caer en errores posteriormente. Entonces, la comunicación directa es una capacidad de comunicar de manera efectiva durante las sesiones del coaching y la habilidad de utilizar un lenguaje positivo y eficiente en su relación con el coach.
Como vemos, pues hasta acá ya tenemos 7 competencias del coach que son realmente importantes, que el coach debe conocer y debe dominar. Lógicamente que para cada una de ellas tiene que prepararse, capacitarse permanentemente en lo que va a tratar con los estudiantes de su aula. Luego viene la 8ª competencia, que es crear conciencia, que es la habilidad de integrar y evaluar con precisión distintas fuentes de información y de hacer interpretaciones que ayuden al cliente a ser consciente y de esa manera cumplir las metas acordadas. El coach crea conciencia de distintas maneras, por ejemplo, proponiendo reflexiones en busca de una mayor comprensión por parte del coach o ayudando al coach a identificar las creencias limitantes que no le permiten crecer. Pues como todos conocemos y sabemos, todos tenemos creencias limitantes. Y estas creencias limitantes las adquirimos desde temprana edad, en nuestro hogar, con nuestros padres, los familiares que nos rodean. Posteriormente, conforme van pasando los años, el estudiante, el coach, va creciendo y su entorno, su familia ya no será la familia interna de sangre, de la casa, del hogar, sino también los amigos de las instituciones educativas donde se está formando, o los amigos del barrio, los amigos de la calle, y así poco a poco va desarrollándose y creciendo, pero va aprendiendo también una serie de creencias que lo limitan en su desarrollo. Y si la persona, el coach, no sabe establecer que el estudiante reconozca, se autoconozca, que autorreflexione y pueda vencer esas creencias limitantes, pues tendrá serias dificultades en su desarrollo educacional. Por eso es que nuestro sistema educativo, que no damos importancia a estas creencias limitantes, no podemos avanzar. Y si avanzamos es a corto, a bajo, a muy lento paso, que no nos permite que nuestros estudiantes logren los objetivos que hemos planteado, logren un verdadero aprendizaje. Entonces, hay que crear conciencia para integrar y evaluar con precisión distintas fuentes de información y darle distintas fuentes de información para que cada uno haga sus interpretaciones y ayuden a ser conscientes y de esa manera cumplir con las metas acordadas. Durante el desarrollo de nuestra labor educativa, de acuerdo a las líneas de acción o áreas de acción que se estén desarrollando, vamos a tener que proporcionar distintas fuentes de información a los estudiantes. Y ellos tendrán que tener las técnicas suficientes y necesarias para poder interpretar cada uno de los temas, de los contenidos que tienen que repasar, que tienen que estudiar para posteriormente tener y lograr las metas que se han planteado. Esto de crear conciencia es una habilidad muy importante del coach para desarrollar su labor. Ahora veamos la competencia número 9, que es diseñar las acciones. También una de las competencias importantes que tiene que desarrollar el coach, porque es la capacidad de crear oportunidades de aprendizaje continuo durante el coaching y en el trabajo y la vida en general. Es decir, establecer planes de trabajo, establecer metas, objetivos. Esta competencia se refiere a la labor del coach, que debe facilitarle al coach el conocimiento de nuevas acciones que conduzcan de la forma más eficaz a los resultados pactados del coach, a los objetivos planteados. De esta manera el coach ayuda al coach a definir nuevas acciones que le permitan demostrar, profundizar y adquirir nuevos aprendizajes. También compromete al cliente a explorar nuevas ideas y situaciones alternativas, promocionando oportunidades para el aprendizaje experiencial.
es en este momento donde el coach tiene que diseñar una serie de metodologías, técnicas, estrategias de trabajo y presentación de situaciones de enseñanza-aprendizaje que le permitan al estudiante reflexionar, que le permitan al estudiante autoaprender y que de todas y cada una de las acciones, de las actividades que se realicen en el aula, que pueden ser a través de sociodramas, que pueden ser a través de mapas mentales o de cualquier otra estrategia, le permitan al estudiante lograr los aprendizajes que se han planteado, que se han planificado, o las metas que nos hemos planteado durante una sesión de clase o de toda la formación educativa del estudiante, del grado correspondiente o de la sesión correspondiente. Por ello, diseñar las acciones, es decir, crear oportunidades de aprendizaje continuo, es muy importante que el coach domine, aplique y permanentemente estimule a sus estudiantes. Luego entramos a la competencia número 10, que es planificar y establecer metas y objetivos, que ya lo hemos mencionado en la competencia anterior, que viene a ser la capacidad de desarrollar y mantener un plan efectivo de coaching con el coach. El coach consolida la información recogida y establece un plan de coaching para lograr los objetivos. Los objetivos son alcanzables, medibles, específicos y se consiguen en un tiempo determinado. El buen coach posee la capacidad de hacer ajustes a lo planificado y ayuda al cliente a acceder a los recursos necesarios para la adquisición y cumplimiento de metas. Indudablemente, el coach tiene que saber establecer conjuntamente con los coaches y con sus estudiantes un plan para lograr los objetivos, las metas que se han planteado. Porque todos los objetivos tienen que ser alcanzables, medibles, específicos y se consiguen en un tiempo determinado. Por lo tanto, el coach tiene que saber establecer un plan de acción, un plan de trabajo de cada una de sus sesiones que permitan al estudiante lograr los objetivos de aprendizaje. El buen coach tiene que poseer la capacidad de hacer también ajustes en el proceso, porque durante el proceso de cada una de las clases, de las labores educativas, se van a presentar una serie de circunstancias que obligan a tener que hacer ajustes o reajustes en lo planificado. Y por lo tanto tenemos que ayudar al coachee a que pueda acceder a los recursos necesarios para que adquiera y cumpla sus metas. Y esto es muy importante. Muchas veces dejamos pasar el tiempo y no hacemos los reajustes correspondientes y por cumplir el plan de trabajo, por cumplir con las actividades planificadas, dejamos pasar o nos apresuramos en continuar sin hacer los reajustes correspondientes que son necesarios para que el aprendizaje sea efectivo, para que el aprendizaje sea realmente como debe ser de parte de nuestros estudiantes. Lógicamente que durante el año académico, el año escolar, se presentarán muchas situaciones como lo son el calendario cívico escolar, como puede ser también fenómenos naturales, como puede ser también enfermedades o epidemias que hacen que el plan que se ha propuesto tenga que modificarse y tenga que realizarse de la forma más correcta, procurando hacer los resúmenes correspondientes, los reajustes correspondientes, que no permitan perder el fin de la educación, sino que establecer metas y objetivos más cortos, metas y objetivos más alcanzables, que permitan al estudiante lograr sus objetivos. Y luego tenemos la competencia número 11, que es gestionar el progreso y la responsabilidad. Dentro de las competencias del coach,
es la capacidad de mantener la atención en lo que es importante para el estudiante y de trasladar la responsabilidad de la acción al cliente. Para ello, el coach plantea y pide al cliente, al estudiante, acciones que lo dirigen a la meta deseada y planeada. Promueve la autodisciplina del coach, da feedback eficiente y afronta positivamente al cliente cuando no cumple con las acciones acordadas. Y esto es común en los estudiantes, sobre todo de pequeñas edades. Siempre hay una distracción, siempre habrá una desconcentración, y es el coach quien tiene que, con mucha responsabilidad, tratar de plantear y pedir al estudiante acciones que lo dirijan a la meta deseada y planeada. Tiene que promover la autodisciplina del coach, dar el feedback correspondiente y afrontar positivamente cuando no se cumplen las acciones acordadas de parte del coach, que se nos va a presentar permanentemente y que seremos atentos para que el trabajo sea eficiente. En el sector educación, por ser niños, sobre todo de corta edad, muy rápidamente pierden la concentración y entonces el coach tiene que estar atento a cada una de las circunstancias, utilizar las estrategias, las metodologías, las técnicas necesarias y correspondientes para poder lograr que el estudiante vuelva a concentrarse con responsabilidad en las acciones que se tienen programadas para ese día o para esa clase, de tal manera que logremos los objetivos deseados. Todas estas acciones, todas estas competencias que corresponden a un buen coach, tienen que ser aplicadas y tienen que ser aprendidas y utilizadas por cada uno de los coaches que tenemos a cargo en la labor educativa, que no es fácil, que tiene que actuarse con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, que tiene que actuar con mucho conocimiento también y las habilidades necesarias para poder lograr los objetivos deseados. Ya hemos dicho en las primeras competencias que una de ellas es respetar las normas éticas y deontológicas, es decir, los valores, el código de ética, el código de valores. Otra de las competencias, establecer acuerdos previos de coaching, es decir, dialogar con los padres de familia, dialogar con los estudiantes para que exista previos acuerdos, o mejor dicho, acuerdos previos para que se comprenda y se trabaje en forma muy eficiente y eficaz. Por ejemplo, no debemos olvidar la logística, no debemos olvidar las tarifas, no debemos olvidar el calendario, no debemos olvidar la participación de terceros, que generalmente en las instituciones educativas se presentan. Y por lo tanto el coach tiene que tener pues confianza e intimidad con el cliente. Y para lograr la confianza e intimidad con los estudiantes, pues lógicamente tiene que desarrollarse, tiene que cumplir, tiene que aplicar sus acciones con respeto y confianza mutua. El coach tiene que mostrar interés genuino por los estudiantes, demostrar integridad profesional y personal, establecer acuerdos claros, demostrar respeto por las opiniones de los niños, de los estudiantes, apoyar al estudiante en sus decisiones y respetar en todo momento la intimidad del coach. Y en este caso, las coordinaciones, las conversaciones, las acciones con los padres de familia es importante, así como directamente con los estudiantes. También es importante que el coach tiene que estar presente permanentemente, es decir, desarrollar una relación espontánea con los estudiantes, con un estilo abierto, flexible, seguro. El coach utiliza su intuición y confía en su saber interno. Es capaz de reconocer que no lo sabe todo y demuestra confianza cuando trata con emociones fuertes.
En la mayoría de casos, durante el desarrollo de nuestra labor educativa, se presentarán una serie de situaciones que muchas veces el coach tiene que saber controlar sus emociones, que pueden llevarlo incluso a emociones negativas y que tiene que saber controlarse para evitar conflictos y evitar también frustraciones de los estudiantes. De igual manera, los estudiantes también tendrán una serie de, se les presentará una serie de emociones negativas como la cólera, el miedo, la rabia, la desconfianza, en fin, entre propios estudiantes. Y que el coach tiene que saber reconocer, tiene que ser capaz de, dándole confianza, solucionar y borrar de la mente esas emociones negativas que muchas veces se nos presentan, especialmente a los estudiantes. Y lógicamente que para ello debe saber escuchar. Tiene que centrarse en lo que dice y no dice el cliente. Tiene que comprender el significado de sus palabras en su contexto, ya que esta es una de las competencias del coach que tienen que ver con las habilidades comunicativas. Los estudiantes vienen con un grupo, una cantidad de palabras que muchas veces no pueden ser conocidas por el coach. Y el coach tiene que estar atento para que, utilizando sus propias palabras, lograr los mejores aprendizajes, interpretando y mejorando la interpretación que dan los estudiantes a dichas expresiones. Por lo tanto, su escucha tiene que ser activa, prestar mucha atención a lo que dicen sus estudiantes. Y lógicamente cuestionar con fuerza, ¿no? Esta es una de las competencias más representativas del trabajo del coach a través de preguntas potentes, preguntas poderosas, preguntas que revelen información necesaria para sacar el mayor beneficio para el coach. Estas preguntas tienen que saber hacerse para conocerse a sí mismo, para autoconocerse y para autorreflexionar, y que para que nosotros como coach también podamos conocer exactamente cómo es, qué hace, qué dice, a través de lo que dice el coaching o el estudiante, y comprometernos en la acción. Nada podemos lograr si es que no sabemos preguntar, y que esas preguntas refuercen el conocimiento de nuestros estudiantes, porque esa es la principal tarea del coach. Y ahí tiene que haber una comunicación directa entre el estudiante y el coach y el coach, ¿no? A través de un lenguaje positivo y eficiente. No olvidemos de un feedback, es decir, de las respuestas inmediatas pero precisas, que sea efectivo para que no existan vacíos, para que no existan dudas. Indicar claramente los objetivos de la relación entre ambos y utilizar un lenguaje apropiado y respetuoso. Además de todo ello, crear conciencia, donde hay que integrar y evaluar con precisión distintas fuentes de información y de hacer interpretaciones que ayuden al coach a ser consciente y de esa manera cumplir con las metas acordadas. El coach tiene que crear conciencia de distintas maneras, por ejemplo, proponiendo reflexiones, buscando mayor comprensión, haciendo una serie de, o desarrollando una serie de técnicas como por ejemplo sociodramas, mapas conceptuales, mapas mentales, acciones de entretenimiento, de diversión que permitan lograr los objetivos y sobre todo concentrarse en las labores que estamos desarrollando. Para ello tiene que diseñar una serie de acciones, lógicamente, que permitan facilitarle al coach el conocimiento de nuevas acciones que conduzcan de manera eficaz los resultados pactados. El coach ayuda al coach a definir nuevas acciones que le permitan demostrar, profundizar y adquirir nuevos aprendizajes. Esa es una gran labor de los coaches, de llevar al estudiante a través de nuevas acciones a lograr nuevos aprendizajes, tratando con mucho tino, con mucho cuidado, con mucha confianza, que permitan, a través de un plan de acción efectivo,
lograr los objetivos. El coach tiene que consolidar la información recogida y establecer un plan para lograr los objetivos, las metas, que son alcanzables, medibles, específicos y se consiguen en un tiempo determinado. El buen coach posee la capacidad de hacer ajustes a lo planificado y tiene que ayudar al coach a acceder a los recursos necesarios. Y finalmente, gestionar el progreso y la responsabilidad. Una de las competencias es la capacidad de mantener la atención en lo que es importante para el cliente y de trasladar la responsabilidad de la acción a este, para evitar la desconcentración, para evitar que los estudiantes se distraigan por cualquier motivo. El coach tiene que estar atento para mantener la atención de sus estudiantes y lograr la meta deseada y planificada. Hay que promover la autodisciplina del coach y da feedback eficiente y afronta positivamente al cliente cuando no cumple con las acciones acordadas. Muy bien, entonces hemos visto las competencias del coach, que son muy importantes, que deben realizarse permanentemente.